Hola, muy buenos días. Tengan todos los presentes en esta clase virtual de la materia de taller de juicios orales penales. Bueno, muchachos, están en 10º cuatrimestre, ya dijera el maestro Bonilla, cuasi abogados, ya próximos a salir. Y pues ahora sí, la intención es de que vayan bien preparados y que sepan lo que todo buen abogado debe hacer en una audiencia de juicio oral penal. Ese es el objetivo de esta materia. Como platicamos en la clase virtual anterior, les comenté de algunas tesis de jurisprudencia sobre el debido proceso y les hacía mención porque el debido proceso es fundamental para llevar a buen puerto todo procedimiento de cualquier tipo jurídicamente hablando. Entonces ya vimos debido proceso, les encargo que le den un repaso y pues ahora sí, con esta contingencia del coronavirus no nos va a dar oportunidad de que podamos terminar a cabalidad todo el plan de estudios que se tenía pensado desarrollar, pero esperemos de que se lleven lo mínimo necesario para que sean buenos profesionistas, buenos abogados. Les hacía mención que antes de iniciar esta materia tenían que tener un claro conocimiento de lo que marcan los artículos de la Constitución que regulan el sistema penal acusatorio, sobre todo el artículo 20 de nuestra Constitución, en donde se nos marcan los principios de este sistema, que quedamos de que son 5, se los repito en el inicio de esta segunda clase, por si en la primera no quedó claro, esos 5 principios, que son el de publicidad, que cualquier persona podrá entrar y observar el desarrollo de las audiencias para verificar de que las autoridades judiciales y las de procuración de justicia hagan correctamente su trabajo. También el principio de contradicción, de que el juez es una persona imparcial que va a conducir el debate, pero las pautas del debate la van a dar las partes en el sistema penal. El de concentración, que es hacer más cosas en menos tiempo. El de continuidad, que todo tiene sus fases, y el de inmediación, que significa que el juez debe estar presente en todas las fases de las audiencias. Quedamos de que hoy vamos a ver la audiencia inicial. La audiencia inicial, pues ahora sí, valga la redundancia, es con la que se inicia el procedimiento penal federal o local del fuero común. Ya les dejé algunas tareas en el Classroom. Les recuerdo que de la primera tarea únicamente 2 entregaron la tarea, 3 personas siguen hasta el día de hoy y después de más de 3 semanas sin entregar, ¿sale? Para que luego no pregunten por qué bajas calificaciones puede haber. Los trabajos que les he dejado fueron el análisis de las tesis 257-16 y 200-234, que son relativas al debido proceso y a las formalidades esenciales del procedimiento. Ahí les pedí que me dieran su opinión de esas tesis y pues hoy a la medianoche se vence el plazo que tenemos para hacer entrega de ellas. Son 2 tesis, 2 hojitas que les pedí que leyeran y que de lo que comprendieran de esas hojitas me lo entregaran en un tipo resumen de lo que hayan podido comprender de ellas. Y la audiencia inicial, que les pedí que vieran el material que les proporcioné para recordar qué es una audiencia inicial. Esto ya lo habíamos visto, que una audiencia inicial, aquí les voy a ir explicando con el material que le subí al Classroom, ¿sale? Audiencia inicial, bueno.
Primeramente vamos a ver lo que es las fases del proceso penal. Las fases del proceso penal son un control previo, una investigación formalizada, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral. Un control previo que es cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la noticia criminal, de la denuncia, de la querella o como se haya enterado el Ministerio Público de que se cometió un delito y empieza a investigar. Eso es el control previo que llega hasta a las fases de la audiencia inicial. La audiencia inicial es de cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de esa noticia criminal y empieza a investigar y reúne los elementos necesarios para considerar si puede imputarle a alguien la comisión de esos hechos. La audiencia inicial puede tener varias fases. Entre las fases que podemos distinguir de esta audiencia inicial, primeramente encontraremos el control de la detención. Si una persona es detenida en flagrancia, pues siempre se va a llevar a cabo este control de la detención, que va a consistir en que la autoridad judicial va a determinar si la autoridad de procuración de justicia, el Ministerio Público, la policía ministerial o la policía que lo haya detenido, tuvo elementos para poder detener, limitar los derechos de movilidad de esa persona en la investigación, por la investigación de algún delito. Entonces, el control de la detención es en donde en la audiencia inicial, la fase de control de la detención es cuando el Ministerio Público expone al juez, al órgano jurisdiccional, al juez de control. El juez de control, recuérdense que va a estar en la etapa de investigación y en la etapa intermedia. Ya el juez de control termina su función con el auto de apertura a juicio y la etapa de juicio la va a conocer un juez de enjuiciamiento, valga la redundancia, o tribunal de enjuiciamiento, si son varios jueces los que integran el órgano que decidirá la sentencia de una persona. Entonces, el control de la detención inicia cuando el Ministerio Público le narra al juez de control la forma en cómo se detuvo una persona por considerarla que es partícipe en un delito. Este control de la detención aquí viene desarrollado en las hojas que les pasé, que es inmediatamente después de haberle informado los derechos del imputado y de contar con un defensor. Cuando proceda, el juez recibirá el informe del Ministerio Público acerca de la detención y previa audiencia del defensor procederá a calificar la detención, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a los derechos y garantías constitucionales o decretando su libertad. Recuérdense de que siempre la policía, si nos llegan a detener, debe de tener un motivo. Si nada más nos detiene porque al policía se le antojó, puede que se decrete una detención ilegal y que sean invalidadas todas las pruebas que se reunieron para podernos acusar del delito que nos pretendan imputar. Entonces, el control de la detención, aquí está. El Ministerio Público, terminado el control de la detención, si el juez decide que sí fue legal esa detención, que sí hubo elementos para que la policía considerara que era necesario sustraernos de nuestros derechos para garantizar un derecho de justicia a la sociedad o a alguna otra persona, si lo considera válido, si considera legal esa detención, si se considera ese control válido, seguimos en el desarrollo de la audiencia inicial. La primera fase puede ser control de la detención si es que se llega a la audiencia detenido por algún delito de flagrancia o caso urgente. Si la persona llega por citación, porque se le hizo un citatorio por parte del juzgado a la persona para que asistiera al desarrollo de una audiencia inicial en donde el MP, el Ministerio Público, le formularía imputación de un delito que se considera que él cometió, ahí no se lleva a cabo ese control de la detención. Control de la detención es únicamente cuando llega la persona detenida.
quedamos de que el imputado, antes de ser imputado, va a ser o detenido o citado. Detenido si lo llevan a presentar las policías porque lo hayan detenido en flagrancia de algún delito, o por el caso urgente que marca también nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, y citado va a ser si llega a invitación del juzgado para que se desarrolle en su presencia una audiencia inicial. Entonces, ahí está, este control de la detención puede haber o puede no haber que se desarrolle en esa audiencia inicial. Todo depende de la forma en que llegue el imputado a la audiencia. Bueno, el ciudadano detenido o citado. Si se llega detenido y se considera legal el control de la detención, procedemos al siguiente fase de la audiencia inicial, que sería la formulación de la imputación. En la formulación de la imputación, el Ministerio Público va a mencionar los hechos que el Ministerio Público le atribuye a la persona que llegó detenida o citada por la comisión de algún delito. Entonces, una vez concluida esa formulación de la imputación, ahora sí, ya esa persona detenida o citada cambia de nombre a imputado. El imputado es a la persona que el Ministerio Público está señalando de haber cometido algún delito. Después de la formulación de la imputación, puede que se da la oportunidad a la persona que rinda su declaración, la declaración del imputado, si así decide hacerlo. No es necesario que lo haga, porque acuérdense de que la carga de la prueba de probarle el delito corresponde al Ministerio Público. El Ministerio Público es el que tiene la obligación de comprobar de que la persona es culpable. La persona imputada, si se queda callado, no significa que está reconociendo la culpabilidad o algo por el estilo, simplemente está acogiéndose a su derecho a guardar silencio, a escuchar lo que el Ministerio Público tenga que decir, pero no es obligación del imputado rendir su declaración. Pero bueno, terminando la imputación, el juez siempre le pregunta a las personas ahora imputadas si desean rendir declaración, si desean comentar algo, decir algo al juez. Comúnmente antes se tenía que rendir esa declaración. Ahorita es un derecho el guardar silencio sin ningún problema, y es lo que la mayoría de los abogados recomendamos cuando estamos viendo cómo se va a desarrollar este proceso penal. Entonces, la primera es control de la detención. Si se considera válida esa detención, se sigue la formulación de la imputación, que es únicamente que el Ministerio Público va a mencionar los hechos que le está atribuyendo que cometió el imputado. Entonces, terminando la imputación, la persona citada o detenida cambia de nombre a imputada, y ese imputado, después de que se termina la formulación de la imputación, tiene derecho a rendir declaración, pero tiene derecho, ese derecho es optativo, si quiere rendir la declaración o guardar silencio, que es lo que comúnmente se estila y se le recomienda a las personas imputadas, guardar silencio. Posteriormente puede seguir las medidas cautelares o vinculación a proceso. Todo depende de que si la persona, el juez le va a preguntar al imputado, desea que se le resuelva su situación jurídica en este momento, dentro de las 72 horas o el plazo ampliado de 144 horas. Si la persona decide que se le resuelva en ese momento, seguimos con la vinculación de proceso. Si la persona dice, no, pues ahora sí, su señoría, yo tengo algunas pruebas que pretendo aportar para desvirtuar lo que está diciendo el Ministerio Público, que dice que yo hice, entonces le solicito que me programe audiencia dentro de las 72 horas. Dentro de las 72 horas, a partir de las que el Ministerio Público lo puso a disposición del juez. Por ejemplo, hay veces de que el Ministerio Público recibe detenidos en la noche, a las 11 de la noche le está llevando la policía un detenido.
en lo que se tardan en hacer los trámites y papeleo para que la policía le deje a disposición. Es viernes en la noche, hoy es viernes, en la noche de hoy viernes, a las 11 de la noche, a las 10:30 de la noche, la policía detiene a una persona por un delito X, por llevar un arma, por ejemplo. Entonces, si lo detienen a las 10:30 de la noche, en lo que del lugar en que lo detienen a que lo llevan a la agencia del Ministerio Público, se dan las 11. Llegan a la agencia del Ministerio Público a las 11 de la noche. Hablan con el Ministerio Público, le traemos una persona que encontramos con un arma de fuego. Sale. El Ministerio Público pasa a los policías para recibirles la puesta a disposición, pero les ayuda a llenar el informe policial homologado, la documentación, la papelería, la tramitología que se tiene que llevar. Se tardan aproximadamente 40 minutos, una hora. Si llegaron a las 11 al Ministerio Público, probablemente a las 11:50 ya terminaron de llenar todos los papeles y ya se ponen a firmar. A las 12, a las 00 horas del día sábado, ya está puesto a disposición del Ministerio Público. A las 0:00 con un minuto ponen a disposición del Ministerio Público al detenido. Ya el detenido queda a su disposición a partir de las 00:01 horas del día sábado. Entonces el Ministerio Público tiene un plazo de 48 horas para hacer su investigación y definir si lo va a poner a disposición del juez o no. Esas 48 horas le empiezan a correr al Ministerio Público a partir de que se formaliza esa puesta a disposición de la policía apreensora a el Ministerio Público. En este caso les hacía el comentario de que detienen a una persona a las 10:30 de la noche, se tardan media hora en el traslado hasta el Ministerio Público, llegan a las 11 de la noche al Ministerio Público, empiezan el llenado de la documentación que se tiene que llenar, la tramitología, y se tardan una hora. A las 12 de la noche con un minuto, a las 00 horas con 01 minuto del día sábado del día de mañana, ya queda a disposición ese detenido del Ministerio Público. Entonces, a partir de ese momento le empiezan a correr las 48 horas al Ministerio Público. Entonces, si es a partir de las 0 horas del día sábado, tienen las 24 horas del sábado y las 24 horas del domingo. Tendrían que ponerlo a disposición del juez antes de que termine el día domingo, antes de que, a las 0:00 horas del día lunes. Entonces, si lo ponen después, esa consignación ya no es válida y se tendría que dejar en libertad a la persona, a menos de que justificara que haya habido algún temblor, que haya habido alguna situación extraordinaria por la cual no se cumplió con ese plazo de 48 horas, para que pudiera ser validada esas horas que estuvo en detención el detenido, valga la redundancia. Entonces llega el Ministerio Público, es rápido y lo pone a disposición el día domingo a las 6 de la tarde, ya los puso a disposición del juez. El juez lo recibe la puesta a disposición a las 6 de la tarde con un minuto, y como es domingo, no están trabajando en los juzgados, y para llamar a todo el personal van a llegar ya en la noche, y ya en la noche corren riesgos. El juzgado va a decir: Ministerio Público, tengo la puesta a disposición a partir de las 6 de la tarde del día domingo, pero la audiencia se va a desarrollar a las 8 de la mañana del día lunes. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad, porque si la programo la audiencia ahorita a las 8 de la noche, vamos a estar acabando como a las 10 de la noche, y con la inseguridad que hay en nuestro estado de Guerrero, pues corren riesgo el personal del juzgado. Mejor mañana tempranito llevamos a cabo la audiencia. Sale pues, su señoría, aquí se lo guardo al detenido, se lo llevo a las 7 de la mañana para estar una hora antes del inicio de la audiencia y podamos empezar puntuales. Correcto, muy bien, se ponen de acuerdo. El Ministerio Público turnó al juez ese detenido a partir de las 6 de la tarde del día domingo, pero la audiencia se desarrolla hasta las 8 de la mañana del día lunes. Al juez el plazo de 72 horas para resolver la situación jurídica de ese detenido le empiezan a correr a partir del día domingo a las 6 de la tarde. Tendría que resolver la situación antes del
lunes, martes, miércoles. Antes del miércoles a las 6 de la tarde. Entonces, si el lunes se desarrolla la audiencia, el lunes le pregunta al ahora imputado, ya después de la formulación de la imputación, ¿cuándo quiere que resuelva su situación jurídica? En este momento, dentro del plazo de 72 horas, y como me lo pusieron a disposición el día de ayer domingo a las 6 de la tarde, tiene que ser ese plazo de 72 horas antes del día miércoles. El lunes a las 6 de la tarde son 24 horas. El martes a las 6 de la tarde son 48 horas. El miércoles a las 6 de la tarde son 72 horas. Entonces tendría que resolver la situación jurídica el juez antes del miércoles a las 6 de la tarde. Entonces tendrá que programar la audiencia como a las 3 de la tarde, por si se prolonga, que le dé tiempo de que a las 6, antes de las 6, está resolviendo la situación jurídica de la persona imputada. Entonces, si la persona dice, no, me acojo al plazo de 72 horas, la audiencia tiene que ser antes del miércoles a las 6 de la tarde. Si dice la persona detenida, ahora imputada, no, pues quiero que me resuelva dentro del plazo de 144 horas para que yo pueda traer pruebas y desvirtuar lo que está diciendo el Ministerio Público. En una audiencia inicial únicamente se pueden desahogar pruebas en esa audiencia inicial cuando el delito es de prisión preventiva oficiosa. Si el delito no es de prisión preventiva oficiosa, las pruebas se tienen que desahogar hasta la etapa de juicio. Entonces, salvo la excepción de delitos de prisión preventiva oficiosa que se pueden desahogar datos o medios de prueba en la audiencia, será que se podrán desahogar en la continuación de la audiencia o en esa misma audiencia inicial. Pero si no, será hasta audiencia de juicio. Si no es de prisión preventiva oficiosa, las pruebas se guardan hasta la etapa de juicio. Si es un delito de prisión preventiva oficiosa, puede pedir que se acoja al término de 144 horas. Si lo puso el Ministerio Público a disposición del juez el día domingo a las 6, entonces el día lunes son 24 horas, el día martes son 48 horas, el día miércoles a las 6 de la tarde son 72 horas, el día jueves a las 6 de la tarde son 96 horas, el día viernes a las 6 de la tarde son 120 horas y el día sábado a las 6 de la tarde es el plazo máximo de 144 horas. Este plazo máximo se da siempre a solicitud de la persona imputada. Si el imputado dice, en este momento, señoría, vamos a desahogar la audiencia completa en este momento, pues seguimos con la etapa, la fase de vinculación a proceso. Pero si el imputado se acoge al plazo de 72 o 144 horas, el juez debe de programar la audiencia para resolver antes de que fenezca ese plazo. Si lo pusieron el domingo a las 6 de la tarde, si se acoge el plazo de 72 horas, el plazo se le vence el miércoles a las 6 de la tarde. Si se acoge el plazo de 144 horas, el plazo se le vence el sábado a las 6 de la tarde. Y tiene que dar un margen de tiempo el juez para que se desarrolle la audiencia y poder resolver. Entonces, si se acoge el plazo de 144 horas, tiene que programar la audiencia antes del sábado a las 6 y darse un margen de tiempo para que se desahogue lo que se tiene que conocer en la audiencia. Entonces, si yo programara las audiencias y me pusieron el detenido el domingo a las 6 de la tarde y se acogió al plazo constitucional de 144 horas, el ampliado de 144 horas, yo programaría la audiencia para el día sábado a las 12 del día, para que el juez tuviera un margen de 6 horas, de las 12 a las 6, para que pudiera resolver esa situación jurídica y actuar siempre dentro del marco legal y no salirnos de ese derecho que ya está establecido. Seguimos entonces, si se programa la audiencia para otra fecha, la siguiente etapa que sería la de medidas cautelares. El juez tiene que valorar la situación y va a imponer alguna de las medidas cautelares que se marcan en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí tenemos el Código Nacional. Es el 155, si no mal recuerdo.
El artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos marca los tipos de medidas cautelares que puede haber en el proceso penal acusatorio. Y se dice este artículo 155, a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares. Y ahí vienen establecidas, es un catálogo de 14 medidas cautelares que el juez puede imponer. La última, la más severa, es la prisión preventiva, que está en la fracción 14. Esta prisión preventiva únicamente se va a establecer o porque lo marca la ley, la Constitución, el Código Nacional como de prisión preventiva oficiosa, o porque el juez considere que ninguna de las anteriores va a garantizar de que el imputado esté presente para el día de la continuación de la audiencia. Entonces tiene esas 14 fracciones de medidas cautelares que puede imponerse al ahora imputado. Entonces ya el juez decidirá con base a lo que se le exponga en la audiencia. El Ministerio Público va a pedir, no, señoría, solicito que se le imponga la prisión preventiva porque esta persona ya tiene antecedentes de que ha cometido este mismo delito en varias ocasiones, ya es reincidente. Si lo condenamos, si se llega a seguirle proceso, es muy probable que se le condene porque ya tiene antecedentes de que ha cometido no tan solo una vez, sino 2, 3 veces el mismo delito. O puede argumentar el Ministerio Público, esta persona no tiene un domicilio cierto, no sabemos en dónde vive, no nos quiso decir su domicilio y por ende sospechamos de que quiere fugarse en los días que se le den de plazo constitucional y por lo tanto solicitamos que se le imponga la prisión preventiva para garantizar su presencia en el proceso penal. Varias cosas que puede argumentar el Ministerio Público y el defensor tiene que también exponer el por qué no se le debe de dar la prisión preventiva o por qué no se le debe de dar una medida cautelar que no esté de acuerdo. Por ejemplo, otra es de que el juez diga, se le da una medida distinta, una medida cautelar distinta, una garantía económica de 100,000 pesos y el defensor puede argumentar, su señoría, ¿cómo le impone una garantía económica de 100,000 pesos si mi defendido está ganando el salario mínimo? Apenas tiene para comer, no va a tener 100,000 pesos para darlos. Póngale una cantidad adecuada a su condición económica. Es un jornalero, trabaja de diablero en el mercado municipal, gana el salario mínimo en promedio. Entonces, impóngale una a sus consideraciones. Sale. Entonces, es jornalero, es diablero en el mercado, ha de ganar sus 150 pesos al día, pues vamos a ponerle que tenga que dar lo de una semana, que gane en una semana para garantía económica, para garantizar de que va a estar presente en todo el proceso penal. Entonces, si gana 150 al día por lo de una semana, pues puede imponerle una garantía económica por 1,050 pesos. Ahí ya esa consideración del juez después de haber escuchado tanto al Ministerio Público como a su contraparte, el defensor. Porque acuérdense de que aquí uno de los principios de este sistema acusatorio es la contradicción que se da entre las partes y ya el juez va a emitir resolución después de haber escuchado a una y a la otra parte. Entonces así se da esa situación. Pero bueno, aquí nuestro imputado dice, su señoría, yo quiero que se me resuelva en este momento, en esta misma audiencia. Correcto. Entonces, Ministerio Público, véngase, dígame los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y con los cuales usted pretende imputar y atribuir al imputado su participación en los hechos que usted menciona. Y ya el Ministerio Público empieza a describir los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y que le hacen presumir indiciariamente al Ministerio Público que el imputado cometió esos hechos delictivos. Entonces ya termina y el juez va a decidir si hay suficientes datos de prueba. Acuérdense que aquí se nos marca que en el sistema
penal acusatorio, en el proceso penal va a haber datos de prueba, medios de prueba y prueba. Son tres cosas distintas. Datos de prueba es la mera referencia a la prueba. El medio de prueba es algo que ya tuvo oportunidad de analizarse y discutirse a mayor profundidad. Y la prueba es cuando ya ese medio de prueba se desahoga ante el juez correspondiente, ¿sale? Entonces son tres cosas, no es lo mismo dato de prueba, medio de prueba y prueba. Prueba es lo que ya se desahogó ante el juez. El medio de prueba es el dato de prueba que ya se tuvo oportunidad de analizar a mayor profundidad. Y el dato de prueba es la mera mención de un documento, de alguna situación que puede servir para probar algo en la etapa correspondiente. Entonces, la carpeta de investigación comúnmente en la etapa inicial únicamente va a contener datos de prueba, en donde se haga mención, hay un dictamen de esto, pero no se va a leer el dictamen, nada más se hace referencia a lo que hay y ya con eso para que el juez se dé una idea de qué es lo que obra en la carpeta de investigación para valorar si hay elementos o no hay elementos para vincular a proceso a la persona. Si hay elementos mínimos, pero va a vincular a la persona por los hechos que se le atribuyen. A lo mejor el Ministerio Público le da otra clasificación jurídica, pero el juez puede reclasificar al momento de dictar resolución de vinculación a proceso. Por ejemplo, supongamos a una persona la encuentran con medio kilo de marihuana, ¿sale? Le encuentran con medio kilo de marihuana y el Ministerio Público va y pide que se le vincule a proceso por narcomenudeo. Su señoría, consideramos de que se constituye el delito de narcomenudeo porque era medio kilo de marihuana, y pues lo tenía ahí, lo encontraron en su posesión, lo traía en una bolsa, el cuadrito de marihuana, en medio kilo, pero ya el defensor puede argumentar otras cosas. Su señoría, eso no comprueba el narcomenudeo, sí es que lo probablemente se lo encontraron al imputado, pero no está en las condiciones, envuelto en la forma para distribuirlo y venderlo, y probablemente pues lo pueden ocupar para otras cosas, pero no para narcomenudeo. Y ya el juez, que ya comúnmente todos los jueces tienen mucho conocimiento al respecto, de que ya llevan muchos casos de este tipo, en donde dicen, no, le encontraron medio kilo de marihuana en greña ahí, el cuadrito no lo traía para venderlo. Si lo hubiera traído para vender, lo hubiera traído separado en bolsitas de a 10, de a 5, 10 gramos cada bolsita, ahí sí pudiéramos argumentar que sería para narcomenudeo. Eso es lo que está pensando el juez. Entonces, pues para mí que lo traía para echarlo en alcohol y para las reumas, porque pues aquí en la zona se acostumbra a eso, de que si a las viejitas o a las personas mayores de edad les duele las rodillas, se echan su alcoholito con marihuana y con eso se sienten bien. Entonces, para mí que a lo mejor lo traía para eso. Entonces, no creo que lo haya traído para como narcomenudeo. Entonces, con esos argumentos del Ministerio Público y el defensor, ya el juez ya escuchó los hechos que se le atribuyen y la clasificación que le pretendía dar el Ministerio Público y la clasificación que pretende por la que se vincule la defensa. Entonces, ya escuchando puede decir, no, sí, comprendo que traía medio kilo, sí es mucha marihuana, pero pues no la traía empaquetada en bolsitas como para distribución. Entonces yo soy el juez, yo considero que no era para narcomenudeo, que la traía una posesión simple de marihuana. Correcto, entonces lo vinculo nada más por posesión simple. Sale. Entonces así puede que se dé el caso y se vincula a proceso por el delito. El Ministerio Público dice los hechos y pide una clasificación del delito, pero el que va a dar la clasificación al final va a ser el juez, el que va a clasificar esos hechos que escuchó del Ministerio Público. Entonces, el juez va a decir, no, vincula a proceso a fulano de tal por este delito y seguimos a la siguiente etapa. ¿Qué medidas cautelares solicita el Ministerio Público? El Ministerio Público comúnmente siempre solicita la prisión preventiva.
justificada. Va a decir, su señoría, porque lo detuvieron por este delito y pues puede ocasionarle un mal a la sociedad al seguir trayendo droga a vender o demás, solicito la prisión preventiva. El defensor va a pedir que sea otra medida cautelar, que no sea la prisión preventiva. Su señoría sí traía la droga, pero sí, pues es posible que haya traído la droga, pero pues eso no significa que se va a dar a la fuga. Es un delito menor. Solicito que le imponga la presentación periódica ante la Oficina de Supervisión de Medidas Cautelares cada 15 días. Sale. Él vive en el pueblo en tal pueblo, se hace 1 hora de ese pueblo hasta acá, entonces considéresela cada 15 días. El Ministerio Público puede decir, no, señoría, no le voy a otorgar esa, pero si le otorga esa, pues déjesela cada semana, porque aunque está retirado el pueblo, pues nosotros queremos seguir viendo de que se va a llevar a cabo ese proceso. Sale. En el estira y afloja, el juez va a ser el que va a definir al final qué medidas cautelares imponer. Ya después de haber impuesto las medidas cautelares, el juez va a preguntar, Ministerio Público, ¿qué plazo propone para el cierre de la investigación? El Ministerio Público va a decir, en base a que tengo que hacer estas investigaciones, estas otras y demás, solicito un plazo de 2 meses. Correcto, sale pues, te concedo. Bueno, ¿qué tiene que decir la defensa? Su señoría, considero de que ya todo está investigado, ya nada más sería mínimo las investigaciones extras que se tienen que hacer, y en 1 mes sería suficiente para que se desahoguen esas investigaciones, esa investigación complementaria. La investigación inicial es desde la noticia criminal, desde la denuncia o querella, hasta la formulación de la imputación. Ahí termina la etapa de investigación, la fase de investigación inicial, y la fase de investigación complementaria inicia desde la imputación hasta que termina el plazo de cierre de investigación. El plazo de cierre se va a definir en la audiencia inicial y ya el juez es el que la va a definir. Por ejemplo, el Ministerio Público pedirá 2 meses, la defensa pedirá 1 mes. Entonces, el juez puede decir, en vista de que el Ministerio Público pide 2 meses y me argumentó esto y esto y esto, y la defensa argumenta que nada más 1 mes y argumentó esto, pues yo considero que ni 2 meses ni 1 mes, les voy a dar 40 días. La investigación complementaria se va a cerrar para el día 40, este día tal sale, ¿ya? Y hasta ahí termina la audiencia inicial. Eso es las fases, los elementos que puede contener la audiencia inicial. Entonces, esta audiencia inicial, estudienla bien. Para la siguiente semana les estaré enviando en el Classroom escaneada una carpeta de investigación para que ustedes la puedan leer y puedan representar lo que se hace en una audiencia inicial. Sería, ya ven que estuvimos viendo una audiencia inicial por un delito ambiental. Probablemente la que les voy a mandar va a ser un delito de portación de arma de fuego. Entonces, ustedes son 5 compañeros que integran el grupo de 10º cuatrimestre de la materia de taller de juicios orales penales. Entonces, si son 5, uno que va a fungir como juez, otro va a fungir como imputado, otro va a fungir como defensor, otro va a fungir como Ministerio Público. Y ya vemos al otro cómo lo acomodamos y hacemos otro delito para poder incluir alguna víctima, y ya también yo les puedo ayudar en ser asesor jurídico, o ahí ven cómo nos ponemos de acuerdo, pero sí analicen estas fases de la audiencia inicial para efecto de que en la siguiente semana procedan a analizar esa carpeta de investigación que les enviaré para poder representar una audiencia. Porque acuérdense de que esta unidad de aprendizaje es un taller. En los talleres se aprende a hacer. Entonces aquí vamos a aprender a hacer, a representar una audiencia inicial. Cuando menos esta audiencia inicial es lo que quiero que veamos a profundidad. Sobre esta audiencia descansan muchas cosas del proceso penal acusatorio. A ver, permítanme, compañeros.
audiencia inicial. Aquí vienen estas diapositivas, también se las puse ahí en el Classroom, las estoy tomando de ahí. Etapas del procedimiento. Ahí nos está mencionando un artículo, el 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese artículo 211 nos dice: etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas. La de investigación, que comprende las siguientes fases. La etapa de investigación comprende dos fases: investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente, y concluye cuando el imputado quede a disposición del juez de control para que se le formule imputación. La investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación, que se haya terminado el plazo de cierre de investigación. Después está la etapa intermedia y después la etapa de juicio, que se verán más adelante. Pero bueno, aquí tienen ustedes las diapositivas que ya están ahí en Classroom, y acuérdense de cómo sigue. Audiencia de apertura. Ya vimos el inicio de esta audiencia inicial que les pasé, la del delito ambiental. Ya vieron cómo se desarrolla, que primero se le recuerdan los derechos al imputado, se da el control de la legalidad de la detención, se formula imputación, se le da oportunidad de rendir su declaración al imputado, si así lo desea, se da la vinculación a proceso, las medidas cautelares, y se define el plazo para el cierre de la investigación. Entonces, compañeros, sería todo por el día de hoy, por esta segunda clase virtual, y estamos en contacto. No se les pase subir sus tareas, compañeros. No lo hagan por mí, háganlo por ustedes. Es para beneficio de ustedes, para que ustedes aprendan. ¿Sale? Nos vemos. Hasta la próxima.